presentamos. Ya ahora, seminaristas, piénsenlo bien. Piense bien ustedes. Entre ustedes organiza, piense bien, va a mejorar. ¿Entiende bien? Sí, pastor. Otra vez, todo rápido. Luego, nosotros sorprendimos, seminaristas, mismos sorprendimos. ¿Por qué sorprendimos? ¿Cuánto se tardó? Ni siquiera tardó 20 segundos. ¿Sí? Muy rápido nosotros ordenamos. Y pastor nos dijo, ya usted poco piensa en su vida, va a reducir en gran manera. Muchos errores, defectos, problemas, usted poquito, mira, ahora no se tardó, era casi 1 minuto. Pero usted poco pensando, organizando, ¿redució o no redució? ¿Redució o no redució? Redució. Cambió en gran manera. Nosotros siempre termina la clase, ¿qué vida llevamos? Nosotros, ¿cómo hicimos? Alguien se va al baño, sabiendo que debe recoger las sillas, sabiendo que debe ordenar, pero ello no importa, se va al baño. Luego hay sus necesidades. Algunos sabiendo que los hermanos están recogiendo, pero comiendo chocolate, dulce, chupando, luego bromea entre ellos. Chismeando, conversando, hablando. Mirando, pastor, está mal, seminaristas. Aunque en la clase escucha atentamente la palabra, luego hasta anotando en sus cuadernos. Pero la vida de seminaristas, el pastor podía ver cómo está viviendo los seminaristas. ¿Cómo está viviendo? En la clase 1 hora ha escuchado la palabra, de una palabra dirige su vida. De una palabra entra. Ellos, ¿qué cosa dirige? Sus vidas, a sus maneras, sus pensamientos. Aparentemente 1 hora escucha pastor, ya espiritual es seminarista, hasta anotando en el cuaderno, pero verdaderamente su vida es que de una enseñanza entraba en su corazón. Por eso cuando termina la clase, ¿qué cosa dirige sus vidas? La palabra, lo que ha escuchado, ¿eso está dirigiendo? ¿O qué cosa está dirigiendo sus vidas? O sus maneras, pensamientos. Nosotros mismos también pensamos, confundimos que soy seminarista. Estoy escuchando bien, estoy anotando, preguntando. Estoy espiritual, estoy entendiendo muy bien, Dios está trabajando. Pero el pastor dijo, la palabra no está guiando a ustedes. Dios no está trabajando. Satanás guiando a ustedes. Muy sencillas cosas. Termina la clase entre ustedes, se reúne, organiza, va a ordenar muy rápido. Luego puede descansar bien. Pero entre usted no tiene ese pensamiento, no tiene esa enseñanza, ese corazón. Por eso obligatoriamente el pastor nos hizo. ¿Cómo enseñó? ¿Cómo entrenó? Practicar una vez, segunda vez, tercera vez, cuarta vez nosotros practicamos. ¿Cambió o no cambió? ¿Ya cambió o no cambió? Ya 4 veces nosotros practicamos, recibiendo la guía de pastor. Redució, era 1 minuto. Pero menos de 20 segundos, 40 segundos, ¿qué hacemos? Puede descansar, puede hacer otras cosas. Pero todo perdiendo, 40 segundos perdiendo, ¿qué hace ellos? Ellos se van al baño, sus cosas, necesidades, cada uno a sus lados. Luego algunos murmuran quejas, porque nosotros no más trabajando. Nosotros no más llevamos, los que se van al baño, malos, insensatos, como dice, perdón. Astuta, dice, astuta. Murmura, queja. Entonces el pastor nos dijo, usted poquito pensando entre ustedes, conversa, organiza, su vida en gran manera va a desarrollar, avanzar. Amén, hermanos. Esta mañana, no sé ustedes
podía ver de parte de Canto de Esperanza y coro Nueva Alegría. Luego, que esta vez se nota, que no se nota. ¿Pueden ver? Entre ellos cerradamente vive, cerradamente. No organiza, cada uno a sus lados, cada uno. Por eso falla, por eso equivoca, sufre. Pero no aprende en la iglesia, como escuchando la palabra. Un domingo, otro domingo, un año, 2 años, sigue la misma manera, la misma manera. Imagínense, pastor, ven, otra vez, 4 veces. Solo 4 veces practicando, en gran manera cambió sus vidas, diferentes. Pero 1 mes, 2 meses, 1 año, 5, 10 años, sigue escuchando la palabra de Dios. Su vida, misma manera, misma cosa, equivoca, errores, sufrimientos. Algo está pasando en nuestras vidas, hermanos. Leyendo Génesis capítulo 15, ¿no? Aquí marcando ustedes, yo voy a leer rápido, hermano. Génesis capítulo 15 leyendo sale, ¿qué sale? Entre Dios y Abraham conversa, hermanos. ¿En qué manera conversa? A través de diálogo, esa conversación, la vida de Abraham totalmente cambió. Antes de conversar con Dios, Abraham tenía mucha queja, rabia, ¿sí? Rencores. Luego sufría bastante. Pero mientras conversando con Dios, su vida totalmente ya cambió. Hermano, ustedes también esta mañana, tal vez tiene situaciones, problemas, rabia, rencores, como sea. ¿Por qué mi vida no ve cambio? ¿Por qué mi vida así es? Pero cuando viene al culto, escucha la palabra de Dios, conversa con Dios, con nosotros. No tarda mucho, hermanos. Capítulo 15, solamente unos como 10 diálogos, 10 conversaciones, 10 veces. Dios pregunta, Abraham responde. Dios pregunta, Abraham responde. Abraham también habla, Dios responde. No tarda mucho. Capítulo 15 leyendo, cambió la vida de Abraham, totalmente cambió. Aquí leyendo vamos a ver, hermano, ¿no? Primero cómo empieza. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobre manera y grandes. Entonces Dios mirando a Abraham tenía miedo ahora. No temas, Abraham, ¿por qué sufre? Abraham, ¿por qué tiene lleno de rabia y también miedos? No temas, yo te ayudaré, yo soy tu escudo, yo soy tu galardón, regalos. Ya Dios primeramente habló, ¿verdad? ¿No? Ya luego escuchando de Dios, ¿quién habla después? Abraham habla. Vamos a ver Abraham qué dice. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Ya primero Dios ¿qué dijo? No temas, Abraham, yo soy tu escudo, yo soy tu galardón, yo te daré, yo te ayudaré. Pero Abraham, escuchando de Dios, ¿qué está respondiendo, hermanos? ¿Qué está hablando Abraham hacia Dios? Versículo 2, ¿verdad? ¿No? ¿Qué dijo Abraham a Dios? ¿Qué me dará? Dice, ¿qué me dará? ¿Qué quiere decir? ¿Me dio, no me dio? No me dio nada, se está hablando. Dios dice que yo te daré, ¿verdad? ¿No? Pero Abraham, ¿qué dice? No me dio nada. Diferente, ¿verdad? ¿No? Sí. Por eso, si ese Eliezer, ese Damaseno Eliezer, el mayordomo va a ser ese, ¿no? Heredero, ¿sí? De mí. Versículo 3 también. Dijo también a Abraham: mira, que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Que Dios habló primero, pero escuchando a Abraham, Dios no me dio nada.
Por eso ese esclavo que ha nacido en mi casa, él va a ser como mi heredero. Después de hablar a Abraham, otra vez Dios habla, hermanos. Dios que habla a Abraham, vamos a ver. Ya versículo 4 tiene, hermanos. 4, ¿no? Dios habla. Primero Dios habló, luego segundo Abraham respondió. Ahora tercero, ¿no? Tercero, Dios está hablando. Ya, el versículo 4 ustedes pueden leer. Ya, 1, 2 y 3. Ya, si atrás también está leyendo, aquí hasta aquí no puedo escuchar bien, ¿sí? Ya, versículo 4, ya, todos los hermanos, ya 4, 5 pueden leer, ¿sí? Porque 4, 5, ¿quién está hablando? Dios está hablando, ¿verdad? ¿No? Ya, 4, 5, continuamente, ustedes pueden leer, ya, 1, 2 y 3. Si está leyendo atrás, creo que no desayunaron, usted tiene hambre, no hay fuerza, parece. Terminando de la mañana y no se preocupe, hay almuerzo. Yo estaba en la iglesia, no podía estar con quieto porque olía rica, ¿no? Olor rico. Las hermanas siempre preparan, ¿no? Almuerzo en la iglesia. Después de la prédica, podemos almorzar, hermanos, ¿no? Aguantando poco. Sí, entonces yo veo, sí, y voy a leer mejor parece. Y voy a leer. Ya, Dios está hablando, 4, ¿no? Luego vino a él palabra de Jehová, diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, y así será tu descendencias. Entonces Dios habló, no hablando el Damaseno Eliezer, quería heredar a Abraham. Pero Dios mirando, no, tú así quieres hacer, pero tú vas a sufrir. Aún tú piensas, tiene razón, pero en esa manera tú quieres hacer heredando tus bienes a quien es esclavo que ha nacido en tu casa, tú vas a llorar, tú vas a sufrir, toda la vida vas a quejar. No haga así a Abraham, ¿verdad? ¿No? Sí, tú vas a tener tu propio hijo. Teniendo tu propio hijo, sí, ahí ese hijo va a heredar. No se preocupa, yo voy a darte tu hijo. Ya Dios así está hablando. ¿Qué le parece, hermano, escuchando? Creo que no es Abraham usted de verdad, ¿no? Por eso no siente tantos, pero supongamos en el lugar de Abraham, ustedes. Ya, Abraham es, ¿quién es? Como usted. Entonces Dios así hablando, tal vez no es hijo, tal vez mis necesidades, o también lo que yo quiero. Entonces Dios, yo te daré. Ya, en esa manera ya Dios hablando. Pero Abraham, ¿cómo escucha? Abraham, me parece que no. Porque ahora soy anciano, viejo. Mi esposa también, vieja. Ay, no puede ser. No hay posibilidad. Entonces Dios mirando a Abraham, y cree, no cree. Cree, no cree en Dios, en la palabra. Entonces Dios, ¿qué hizo? Agarró su mano, ¿cierto? Y llevó, ¿a dónde llevó? Ay, Abraham no cree. Ya, ven. Y llevó afuera. Abraham mira al cielo. Creo que era noche, parece. Ya mira arriba al cielo. ¿Qué se ve, hermanos? Sí, creo que ahora el día no puede, ¿no? Pero ahora somos Abraham. Mirando arriba al cielo, luego Dios dijo, cuenta las estrellas. Ay, contando qué sirve Dios, cuéntala.
Entonces mientras contando, estrella 1, estrella 2. ¿Cómo cuentan las estrellas, hermanos? ¿Cómo cuenta ustedes? Estrella 1, estrella 2, ¿así cuenta? ¿Cómo cuenta? 1, 2, 3, 4, 5, así ya cuenta. Mira, ¿cómo cuenta? Mientras contando, Abraham su corazón cambió. ¿Cómo cambió? Así tantas estrellas en el cielo. Dios me va a dar así, dice. Dios creó. ¿Dios qué creó? Esa estrella Dios creó, ¿verdad? ¿No? ¿Cómo Dios creó esas estrellas? ¿Por qué no me va a dar un hijo mío? ¿Puede dar, no puede dar? Puede dar. ¿Cómo millones de estrellas? ¿Quién creó? Dios creó. ¿Cómo un hijito no me va a dar Dios? Me va a dar. Luego, y creyó. Amén, hermanos. Ya hasta ahora, entre Dios y Abraham estaba conversando, ¿no? Capítulo 15. ¿Cuánto tiempo se tardó? ¿Cuánto tiempo se tardó, hermanos? ¿Un año se tardó? 10 años se tardó. ¿O un mes se tardó? ¿O un día se tardó? ¿Cuánto tiempo se tardó? Ni siquiera 10 minutos, hermanos. Ni siquiera 10 minutos, eso, se tarda. Abraham tenía rabia, tristeza, desesperanza. Pero mientras conversando, Abraham cambió, ¿verdad, no? Cambiando, escuchando el corazón de Dios. Ya Dios así creó tantas estrellas. ¿Cómo no puede dar un hijo? Dios puede hacer, yo creo. Abraham creyó. Después de creerse en Dios, en la palabra de Dios, cambió. ¿Qué cambió? Su corazón se fue todo. Rabia, rencores, se fue todos. Luego nuevo corazón estaba lleno en el corazón de Abraham. ¿Qué le parece, hermanos, ese diálogo? Usted eso aprendió en la iglesia, ese diálogo, esas conversaciones. Aprendió. Así está conversando ustedes. Pastor, tengo rencor, rabia es. Pastor, tengo ese corazón. ¿Tiene ese corazón, hermano? Hacia iglesia, hacia mí, hacia esposo, hacia esposa, hacia sus hijos. Hermano, teniendo ese corazón, usted va a llorar, usted va a sufrir, usted va a destruir su hogar, su vida. Cámbialo, ese corazón. Recibe el corazón de Dios. No me parece bien, pastor. Yo pienso, así va a ser, así va a ser. Por eso yo quiero dar mi heredad, mi heredero es esclavo. No, hermano, tú así quieres hacer, tú vas a sufrir en gran manera, va a perder. Cree en Dios, va a dar. Aún difícil, pero Dios poderoso, pastor. Ya Dios así habló hacia mí. Yo no sabía antes el corazón de Dios. Yo pensaba, Dios no me quiere. La iglesia no me quiere. Pastor no me quiere. No quiere ayudar. Iglesia no tiene interés de mí. Pastor no tiene interés de mí a mí. Yo pensaba en esa manera. Pero escuchando el corazón de Dios, diferentes. Yo recibiré, creeré en la palabra de Dios. Entonces así conversando, ¿cambia o no cambia, hermanos? ¿Cambia o no cambia? ¿Cómo termina capítulo 15, hermanos? Cambió Abraham, su corazón cambió. Totalmente diferente, llena de esperanzas. Luego la palabra de Dios agarró fuertemente a Abraham. Luego la palabra de Dios guiando a Abraham. Antes la vida de Abraham, ¿quién guiaba? Abraham, ¿quién guiaba antes? No palabra de Dios. Su pensamiento, sus maneras. Hablando más correcto, Satanás. Satanás engañando a él para que tenga razón. Tiene razón Abraham. Porque viejo,
vieja, hasta ahora dio, no dio. Según su punto de vista real, no ha dado. Tiene razón. Satanás muy astuta, hermanos, dando razones, razonable. Parece, es correctos. Pero mientras nosotros recibimos nuestras maneras, nuestros pensamientos, va a sufrir, va a llorar, va a destruir. Capítulo 15 igual. Si no hubiera conversado en esa manera, Dios, Abraham, ¿qué vida llevaría, hermanos? Solamente su vida es, ¿cuándo me ha dado? ¿Cuándo me ha dado? No hay mi problema, usted no me ha dado, culpándose a otra persona. Sí, luego, sí, quejándose, rencores, rabia, ¿verdad? ¿No? Luego, si hubiera heredado ese esclavo, Abraham estará feliz, hermanos. Heredando su esclavo, heredando sus cosas, Abraham estará feliz, hermanos. Cada vez mirando ese esclavo que ya disfruta con mis bienes, él va a sufrir demasiado en gran manera toda la vida. Tiene razón, pero según su razón actúa, toda la vida va a sufrir, toda la vida. Esta mañana nosotros hemos leído Génesis capítulo, ¿no? Primer capítulo hemos leído. Cuando ustedes vienen a nuestra iglesia, Misión Buenas Nuevas, va a escuchar la palabra de Dios. Yendo también a otra iglesia, también va a escuchar la palabra de Dios. La palabra de Dios, una es uno. Lo mismo, Dios es uno, lo mismo. Pero cuando aquí viene a nuestra iglesia, Misión Buenas Nuevas, una cosa puede escuchar, diferente que otras iglesias, ¿sí? Diferentes. Eso una cosa. Podemos ver Génesis capítulo 5. Génesis capítulo 6, el versículo ya 5. Ya voy a leer, hermanos. Ya encontraron, ¿no? Ya encontrar fácil, ¿no? Génesis capítulo 6, 5. Ya cuando usted viene a nuestra iglesia, Misión Buenas Nuevas, luego también vaya a visitar otras iglesias, la palabra una es, habla Dios. Pero cuando viene a nuestra iglesia, único diferencia que es, eso va a aprender ustedes. El versículo 6, no, 5 es 5. ¿Podemos leer juntos, hermanos? Ya, podemos leer juntos. 1, 2 y 3. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de Dios era de continuo solamente el mal. Cuando viene nuestra iglesia, hermanos, eso puede escuchar y aprender. Cuando eso no aprende, no cree, difícil acá, en nuestra iglesia, ¿sí? Y congregar, muy difícil acá. Por eso la mayoría cuando viene a nuestra iglesia, se siente acá. ¿Qué se sientes? ¿Por qué así habla la Biblia? ¿Por qué pastores así enseñan a nosotros? Un choque grande. ¿Qué considera? Que estoy sirviendo, estoy haciendo bien, soy buenos. Claro, alguna parte malos, pero no soy malo, no. Ese choca en gran manera. La mayoría se cierra corazón, luego se va, retira de nuestra iglesia. Mucho se retira acá. La salvación es bueno, sencillo, simplemente entendemos. Jesucristo murió, limpió nuestros todos pecados. Somos salvos, limpios, justos, hijos de Dios. Es correcto. Es muy sencillo. Pero un choque grande que es versículo 6, 5 es. La Biblia dice, Dios vio. Dios no es ciego, dice vio a nosotros, mirando luego hablando. Dios ciego o mentiroso, está fingiendo, ficticiando. No, lo que vio, lo que tenemos en nosotros, Dios habla. ¿Qué habla? Vio Jehová, así está escrito, hermanos, que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era
de continuo solamente el mal, hermanos. Entonces, esta mañana, escuchando de Pastor Andrés, yo no, pastor, tal vez este diácono, tal vez ese hermano malo, tal vez ese hermano hipocresía, ¿no? Ese hermano puede ser. Pero yo no. ¿Cómo continuamente sale mal? Yo no. Tal vez algunos pueden negar. Pero hermanos, Dios vio cada uno de nosotros. Mirando, luego está hablando. ¿Qué hablando? Mucha maldad. Llenos. Luego, ¿qué dice? Continuamente sale. ¿Qué sale? Esa maldad. A través de nuestros pensamientos. Algunos dicen, pastor, yo quiero ofrendar. Pastor, yo quiero diezmar. Pastor, yo quiero servir para iglesia, para Dios. Ese pensamiento también malo. Entonces, algunos me preguntan, ¿la respuesta qué es, hermanos? ¿La respuesta qué es? Esta mañana, sí, tal vez esa parte no puede entender bien, pero conmigo, ¿no? Si escuchando la palabra, podemos ordenar poco, ¿no? Esa parte. Muy importante, hermanos. Eso una vez ordena muy bien en su corazón. Puede distinguir, eso es de Dios, eso es de mí. De mí es de Satanás. Puedes. Por eso muy importante es fuente. ¿De dónde viene? Aún buenos. Pero ¿de dónde eso viene? Depende de esto, determina eso. Si viene, aunque buenas cosas, viene de Satanás. Eso es bueno y malo, hermano. ¿O entendieron bien, hermanos? Buenas cosas, pero viene de Satanás, ¿verdad? ¿No? Eso es buenos y malos. ¿Por qué malos? Porque Corea del Norte, Corea del Sur está dividido, enemigos somos. Entonces Corea del Norte envía espía a Corea del Sur. ¿Por qué envía? Para destruir, conquistar a Corea del Sur. Los espías que envía de Corea del Norte, ellos ¿qué hacen en Corea del Sur? Ellos mata, destruye, claro. También no solo eso nomás hace. Los espías de Corea del Norte, ¿qué hace? Estudia, ayuda a la gente. Luego entra en el Congreso, diputados, ministros, abogados y profesores. Entonces, siendo diputado, ¿qué hace? Construye puentes de pueblos. Eso, bueno o malo, hermanos. ¿Por qué bueno? Construye puente en pueblos, ayuda. Los abogados, diputados, profesores, enseña en el colegio los niños. ¿Es bueno o malo? ¿Por qué buenos? Pero ¿por qué ellos ayudan de esa manera? ¿Por qué ayuda de esa manera? Nadie sabe que ellos son espías. Nadie. Ellos son autoridades, ellos son profesores, ellos ayudan a nosotros. Así ya conocemos. Pero detrás, escondidamente, ¿qué hace? Todo envía información de Corea del Sur, ahí arriba, norte envía. Aquí en Corea del Sur, jóvenes no tienen filosofía. Antiguamente los abuelos, nuestros padres tenían una mentalidad que es Corea del Norte, enemigos ahora. Pero hoy en día nuestro hijo joven desapareció esa mentalidad. Son amigos ahora, amigos. Entonces Corea del Sur, apoyando, dinero juntando, enviamos, apoyamos. ¿A dónde? Enviamos dinero. Corea del Norte, recibiendo ese dinero, ¿qué hace? Y compra misil, todo, misil, luego armas. Corea del Sur, ¿qué hace? Apoyamos. Ellos son nuestros hermanos, pobres.
¿Quién eso hace? Diputados, autoridades. Que Dios, la gente no conoce muy bien. Hermanos, ¿de dónde? ¿De dónde es? Fuente. Esas buenas cosas, ¿de dónde? ¿De mí o de Dios? Aunque muy malas cosas, viene de Dios. Eso es bueno para nosotros, hermanos. Amén, hermanos. Que Dios ama a nosotros. Como el corazón de padre ama a sus hijos. Parece, exhorta, chicotea. Pero eso es bueno para mis hijos. Amén, hermanos. ¿De dónde viene? ¿De dónde? Buenos, buenísimos. Pero viene de mi razón, de mi manera, de mi bien. Es de Satanás. Buenos, pero destruye todas nuestras vidas, hermanos. Aquí Génesis capítulo 6 hemos leído. Qué diferencia grande es eso. Nuestra iglesia viene, eso nosotros enseñamos, hermano. ¿Qué enseñamos? ¿Qué enseñamos? No aprendieron, parece bien. Eso es muy importante, hermano. Esa es diferencia grande. Nuestra iglesia, Misión Buenas Nuevas y otras iglesias. Por eso hablamos. No confíe ustedes. No confíe, porque sucios. Maldad. Continuamente. Sí. Esa diferencia grande, hermanos. Pero muchos que chocan, no quieren aprender. Por eso aquí se retira la mayoría, hermanos. Luego se va a diferentes lugares. Porque hay más mejor, porque da palabra de Dios. Da bonito, lindo palabra de Dios. Entendible, bueno, pero no habla, enseña que usted llena de maldad, suciedades. Continuamente sale pensamientos, va a destruir a ustedes. Leyendo versículo 1, los hijos de Dios. Después de crear Dios a Adán y Eva, varón y hembra, ahí empezó a llenar en las tierras. Comienza a llenar en la tierra por los hombres, Génesis capítulo como 6, versículo 1 leyendo. En la tierra estaba llena de las gentes. Entonces, ahí ¿qué sucedió? Había los hijos de Dios. Los hijos de Dios miraron a las hijas de hombres hermosas. Mirando las hijas de hombres, le gustó los hijos de Dios. Después tomaron para sí mismo las hijas de hombres. Así está escrito, ¿verdad? ¿No? Versículo 1, versículo 2 leyendo. Luego versículo 4. Había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres. Aquí sale, no sale, hermanos. Había los hijos de Dios en la tierra. Luego miraron. ¿Qué miraron a quién? Las hijas de hombre. ¿Cómo se veía? Hermosa, le gustaron. Desde ahí cada uno de los hijos de Dios tomaron para sí mismos la hija de hombres. Luego nacieron, dice, nacieron. ¿Quién nacieron? Ya versículo 4, ¿no? Había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después que llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres. Y les engendraron. Entre dos engendraron. ¿A quién engendraron? Hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombres, son inteligentes, gigantes, valientes. Bueno, malo, hermanos. Valientes, gigantes, renombre, inteligentes. Bueno, malo, hermanos. Buenísimo, buenísimo. Usted nació su hijo,
valientes, gigantes, renombre quiere. Oh, flaquito, feísimo, miserable, a eso ya. Hermano, aquí leyendo, entre hijos de Dios, las hijas de hombres nacieron valientes, gigantes, inteligentes, renombres. Bueno, hermano, bueno. Físicamente buenos, eso. Pero ¿qué hace Dios? ¿Qué hace? Sí, ya vamos a ver. 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, que todo designio de los pensamientos del corazón de Dios era de continuo solamente el mal, hermanos. Los hijos de Dios, luego las hijas de hombres, juntaron, mezclaron, hermanos, mezclaron. Mezclando, ahí nacieron valientes, gigantes, hermanos. Génesis capítulo 1, esta mañana hemos leído. Desde primer día, segundo día, luego hasta sexto día, Dios crea. Creando, luego el día séptimo día, descanso. Hoy en la mañana nosotros hemos leído primer día, luego sexto día. Quisiera leer, pero por el tiempo. Entonces, leyendo, aquí la tierra estaba, explica, ¿no? Capítulo 1, versículo 2, leyendo. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Antes de crear, ¿verdad? ¿No? La tierra explica la tierra. Muchas veces escuchando esa tierra, ¿a quién está hablando, hermanos? A nosotros mismos, ¿verdad, hermano? ¿No? También habla nuestro corazón. Como igual que esa tierra está muy desordenada, vacía y tinieblas. O tal vez piensa, ¿por qué mi vida desordenada, Dios? ¿Por qué mi corazón vacío, hermanos? ¿Por qué mi corazón tinieblas ocultándose? Le gusta vivir secretamente ocultándose en nuestra vida, que así es la tierra. La tierra estaba desordenada, vacía y tinieblas. La tierra misma jamás puede cambiar, dice. Los estudiantes, investigando la Biblia, ¿por qué la tierra así está? ¿Por qué no puede mejorar? Todos los estudiantes de la Biblia investigando, leyendo, no hay respuesta. La tierra así, no se puede, la tierra misma. Pero primer día Dios creó. ¿Qué creó? Sea la luz. ¿Cómo creó luz, hermanos? A través de la palabra de Dios. La palabra dando, sea la luz. Entonces, fue la luz, hermanos. A través de la palabra de Dios, Dios crea, desarrolla, cambia uno a uno esa tierra. Esa tierra, ¿cómo estaba, hermanos? ¿Cómo estaba? Desordenada, vacía, luego tiniebla. Algunos dicen, Dios, ¿cómo sabe mi corazón? Dice. Yo también, sin pensar, de vez en cuando, hablando, conversando. Pero algunos hermanos vienen a mí, dicen, pastor, ¿usted sabe mi vida? Así me pregunta. ¿Cómo así exactamente explica yo estoy viviendo de esa manera? Yo estoy adivinando bien, hermanos. Sí, yo tengo ese talento, adivinación. ¿No? ¿Cómo vive ustedes? Su negocio, ¿cómo hace? Hermanos, la tierra así es. Aún nosotros, ¿sí? Vivimos, ¿sí? Una manera, ¿sí? Aparentemente. Pero nuestro corazón así es. Porque la tierra estaba desordenada, vacía y tinieblas. Entonces, en esa tierra, ¿en qué manera Dios cambió? ¿En qué manera Dios cambiando, desarrollando? ¿En qué manera? La tierra, ¿hasta cuándo va a vivir desordenadamente? La tierra, ¿hasta cuándo así va a vivir? ¿Sí? Con las tinieblas. Sal, ven, cambia. ¿Sí? Yo te ayudaré. $1,000 apoyaré.
apoyando, la tierra va a cambiar, hermano. Tal vez $1,000 puede cambiar poco, pero no va a cambiar. Regalando, intentando, ya no puede. Pero aquí Dios cambió. ¿En qué manera cambió? Dijo, dice. Jehová dijo, dando la palabra. Sea la luz. Fue la luz. Así, sí, primer día termina. Segundo día igual. Dios dijo. El segundo día, Dios que creó. Haya expansión. Dios creó expansión. Entre aguas. Se dividió 2 aguas. Tercer día, Dios que creó. Júntense las aguas, luego descúbrase la tierra. Luego, mirando a la tierra, produzca la hierba. La hierba que dé la semilla, sí, frutos. Desde ahí Dios creó. Cuarto día, lumbreras. Quinto día, aves y peces. Sexto día, sí, animales, bestias. Luego, que todos los animales que arrastran en las tierras. Luego, últimamente, creó al hombre hasta sexto día. Durante Dios cambiando, creando en la tierra, Dios cómo cambió, creó todas las cosas a través de la palabra. Dios dijo, Jehová dijo. Cada vez Dios hablando la palabra de Dios. La tierra también aceptando ahí y creó todos los días, ¿verdad? No hasta sexto día. Hermano, aquí Génesis que tiene muy importante una cosa, ¿sí? Como eso es. ¿Cómo cambió, hermanos? ¿Cómo Dios creó en la tierra para que convierte, ¿verdad? ¿No? La tierra, paraíso. ¿En qué manera hizo Dios, hermanos? ¿Ya hermano atrás me está escuchando? Porque estoy repitiendo, muy importante esa parte. ¿En qué manera Dios cambió? Única manera, la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios tiene poder. Ahí Dios mismo es. Por eso la tierra que aceptando y cambia, desarrolla. En nuestra vida también igual, hermanos. Ya versículo, vamos a ver capítulo 1, el versículo, ya 24. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes, según su género, bestia y serpientes, animales de la tierra, según su especie, y fue así. Primero, ¿cómo empieza? Dijo Dios, así, ¿verdad? ¿No? Sí, la palabra de Dios. Luego la tierra, aceptando la palabra de Dios. Fue así, dice. Versículo 25. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era buenos. Ya después de crear los animales ganados, luego últimamente Dios crea. ¿A quién crea, hermanos? Finalmente a nosotros. Somos los hombres protagonistas de capítulo 1. De capítulo 1, protagonista. ¿Quién es, hermanos? Aves es protagonista. Peces. Tigres. ¿Qué es? ¿Quién es entonces? Los hombres, hermanos. Protagonista. ¿Sí? Dios más, ¿sí? Importante, los hombres. Pues últimamente creando, ¿en qué manera Dios creó a hombres? Versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Ya, ¿cómo creó? Aquí dice la Biblia, hermanos, diferente que otra criatura, hermanos.
Diferente que otras criaturas. Cuando creó al hombre, hagamos, dice. ¿Cómo hagamos? Nuestra imagen, ¿sí? Imagen de Dios está hablando. Otra criatura, ya no. Único criatura es nosotros. Por la imagen de Dios creó a nosotros. Luego después, no solamente imagen, conforme a nuestra semejanza. Entonces, la imagen de Dios, semejanza de Dios, creó a nosotros. Ya aquí vamos a ver. Imagen, ¿sabe, hermano, imagen? ¿Qué imagen Dios tiene? Físicamente imágenes que se ve, ¿verdad? ¿No? ¿Sí? Carpas, o cuadrado, o redondos. Puede ser, ¿sí? Pero no solamente se refiere, dice hermanos, lo que se ve como cuadrado, redondo es, sino también partes espirituales en nuestro y corazones, hermanos, imagen de Dios. Porque Dios es invisible, no tiene su imagen, ¿verdad? ¿No? Como igual que materiales. Pero aquí, imagen de Dios, ¿qué está hablando, hermano? Imagen de Dios, semejanza de Dios. Que nosotros, para que entienda más, nosotros más mejor, materiales. Imagen de carpa, cuadrado, rectángulo, redondos. Más fácil, ¿verdad? ¿No? Pero aquí, imagen de Dios y luego semejanza de Dios creó a nosotros. Leyendo la Biblia, hermanos, sale mucha parte. Imagen. Por ejemplo, usted sabe, aquí guantes no pone mucho guante. ¿Guantes sabe? Guantes. ¿Cómo está su figura, su imagen? Así está. ¿Por qué así está su imagen, guantes? ¿Por qué así está? Porque tiene un propósito, guante, propósito. ¿Por qué hizo guantes? Para meter. ¿Qué meter? A mi cabeza. Mano. Por eso, según imagen de mano, guantes igualito a esta. ¿Ya pueden tener, hermanos? Imagen de Dios, igualito, hermano. Semejanza de Dios también, igualito eso. Tiene su propósito. ¿Qué debería entrar en el guante? ¿Qué debe meter? Mano. Ahí, hermoso, bonitos, cómodo. Pero en vez de mano, ¿qué mete? Cabeza. Muy incómodo. Sufre. Es muy feo eso. Entonces, imagen de Dios, ahora hablando, ¿verdad? ¿No? Dios creó a nosotros, ¿sí? Como su imagen, conforme su imagen, su semejanza, dice. San Mateo tiene, hermano, San Mateo capítulo. San Mateo capítulo 4. Aquí Jesús, ayunando 40 días, 40 noches, el diablo lleva al desierto. Luego prueba, tentando a Jesucristo. Ese. San Mateo capítulo 4, el versículo 2, 3. Ya 4, 3 voy a leer. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Entonces, primera tentación contra Jesús es el diablo. Cuando escucha la voz de Satanás, soy hijo de Dios, ¿cierto? Entonces, esa piedra yo puedo hacer, ¿verdad? ¿No? Pero cuando ya convierta por el pan, ¿qué sucede? ¿Qué sucede, Jesús? O puede mostrar, ¿verdad? Soy hijo de Dios verdadero, porque convirtió, ¿verdad? ¿No? Convirtió. Pero Jesús escuchó la voz de Satanás. ¿Escuchó? Jesús puede convertir, no puede convertir. Puede. Pero Jesús, ¿qué dijo? Vamos a ver, ¿no? Ya el versículo 4. Aquí muy importante, ese versículo muy conocido. Ya, ¿ustedes también pueden leer juntos? Sí. Ya alguien está descansando bien, ayudando. Ya muy importante. Ya el versículo 4,
Ya pueden leer ustedes 1, 2 y 3. Amén, hermanos. Jesús sabiendo, ¿qué sabiendo? Tengo hambre, necesito mi cuerpo. ¿Tiene hambre? ¿Qué necesita? Pan. No come pan, ¿qué sucede? Hermano, usted no come pan, arroz, ¿qué sucede? No puede estudiar, no puede manejar, o va a sufrir, va a llorar. Ya, no come pan muchos días, ¿qué sucede, hermanos? Pierde la vida, pierde la vida. Eso es más importante, ¿verdad? ¿No? Pierde la vida. Justo Satanás, diablo, está tentándose, quiere engañar. Tú eres hijo de Dios, convierte esta piedra por el pan, luego tú coma. Entonces yo puedo creer tú eres hijo de Dios. Jesús no escuchó la voz de Satanás. Si hubiera escuchado Jesús la palabra del diablo, ¿qué debe hacer? Mira, piedra, Dios, por favor, poniendo la mano, convierte, por el pan tengo hambre, también quiero mostrar a ese diablo maldito que no me confía. ¿Puede hacer, no puede hacer? Puede hacer. Pero más importante, Jesús muestra, enseña. Hoy en día, mucha gente que vive en esa tierra, que necesita, ¿qué necesita? Pan, pan. No hay pan, muere. Toda la persona piensa que pan no hay, muere. Necesita, ¿qué necesita? Pan, pan, pan. En nuestras vidas. Pero Dios quería enseñar. ¿Qué quería enseñar? Versículo 4 leyendo. ¿Qué dijo? No solo de pan vivirá. No puede, no solamente comiendo y llenando mi vientre, puede vivir. Eso está explicando. Amén, hermanos. No solo pan vivirá. Llenando vientre, comiendo, viviendo físicamente, no puede vivir felizmente. Jamás. Eso explica. Luego después, ¿qué dice? Sino de toda palabra, o no recordaron, hermanos. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tal vez ese cuerpo necesita pan, llena, pero no puede vivir en esa manera, dice. Sino de toda la palabra de Dios vivirá, dice. ¿Cómo podemos vivir, hermanos? La palabra de Dios. Tal vez nuestro cuerpo come materiales, satisfaces, pero nuestro corazón jamás puede estar. Sigue vacío, hermanos. Metiendo pan por necesidad, materiales, puede vivir, pero no se puede vivir felizmente. Debe entrar. ¿Qué va a comer? La palabra de Dios, el corazón de Dios. Debe recibir de Dios, hermanos. Recién vivirá, dice, vivirá. Amén, hermanos. Usted está vivo, o físicamente vivo, espiritualmente, ustedes. Usted no recibe, acepta la palabra de Dios. La tierra desordenada, vacía y tinieblas, hermanos. Ahí la palabra se cayó. La palabra cuando entró, recién fue la luz, primer día, segundo día, tercer día. Cuando no acepta, desde el primer día, la tierra desordenada, vacía y tiniebla. No ve, hermanos. Pero hermanos, nosotros recibimos la palabra de Dios. Comimos, ¿verdad? ¿No? Un día, otro día, nuestras vidas va a ver. Dios crea en nuestras vidas como paraíso, como la tierra ha cambiado. Y Génesis capítulo 1 dice, Dios creó a nosotros los hombres
según su imagen, dice. Según su imagen, ¿qué quiere decir? Como Andrés está 27 altura de centímetro, 170 centímetros, ojos rayados, nariz bajitos. Así esa imagen, ¿verdad? ¿No? Esa imagen, esa es la figura. Pero ¿por qué esa imagen hizo Dios? Como guante, ¿por qué hizo guante? Para meter, ¿verdad? ¿No? ¿Qué va a meter? Imagen de Dios. En esa imagen de nosotros hombres necesita entrar. ¿Qué va a entrar? Dinero, churrasco, o lotes, edificio, mi pareja o pareja, mi novio, o también, pero más principal, en nuestro corazón. ¿Qué debe entrar, hermanos? ¿Qué debe entrar? Palabra, palabra. Ahí encaja bien. Como guantes, cuando mete mano, encaja. Muy feliz, cómodos, igualito, hermanos. En nuestro corazón, ¿qué debería entrar y aceptar nosotros? La palabra de Dios. Cuando eso entra, la palabra de Dios, ¿qué sucede en nuestra vida, no? Génesis capítulo 1, ¿no? Como versículo 26 hemos leído. 27, ¿no? Capítulo 1, 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. ¿Cuándo? En esa imagen de Dios. Nosotros también, en ese cuerpo, en nuestro corazón, entramos, recibimos la palabra de Dios. El corazón de Dios recibimos. Entonces en nuestra vida, ¿qué va a suceder, hermano? Porque Dios así creó, dice. Versículo 28. ¿Podemos leer juntos? ¿Ya? Versículo 28, ¿encontraron? Ya vamos a leer juntos. 1, 2 y 3. Y los bendijo Dios. Y le dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sosegala y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre las tierras. Cuando, hermano, en ese corazón de nosotros recibimos la palabra de Dios. Entonces, ¿Dios qué hace? Bendijo, dice, bendice. Bendice a nuestra vida. ¿Sí? ¿Cómo bendice? Multiplica, fructifica, llena de la tierra. Luego, señorear, dirigir todas las cosas de estas cosas, hermanos. Amén, hermanos. ¿Qué le parece? No desea recibir la palabra de Dios, hermanos. No quiero eso. A mí me gusta solo Ciudad La Paz. Aquí nomás viviré. Con Illimani. Hermano, ¿qué sucede? En esa imagen de nuestro corazón, aceptamos la palabra de Dios. Dios bendice. ¿En qué manera bendice? Multiplica, fructifica, llena de frutos en nuestras vidas. Llena en esa tierra todos. Luego animales, las criaturas que ha hecho Dios, ellos obedece, dice, obedece. ¿A quién? Los perros obedecen a ustedes, o muerde, ladra. Y todos los animales. Por eso cuando Jesús vino a esta tierra, Jesús, imagen, igual que nosotros, cabello, ojos, nariz, pero en su corazón, ¿qué llenó Jesús? Solamente palabra de Dios. Por eso diablo habló, tú eres hijo de Dios, conviértele esa piedra por el pan. Jesús, ¿qué habló? Palabra dice, palabra dice. Jehová dice, no solo vivirá por el pan, sino toda la palabra que sale de la boca de Dios, vivirá. En el corazón de Jesús, ¿qué hay? Las palabras. Pero nosotros, cuando alguien habla,
Convierte esa piedra por el pan. Sí. Soy salvo, hijo de Dios. Yo puedo hacer. Él no me cree, soy hijo de Dios. Nosotros, ¿en qué manera respondemos? Nosotros, ¿en qué manera respondemos? Como Génesis capítulo 6. Los hijos de Dios enamoró las hijas de hombres hermosas. Mezclaron. En nuestra iglesia también, hermanos. Igual que es Cristo, solamente acepta, cree la palabra de Dios. Pero Satanás, ¿cómo engaña? Tú eres salvo, tú eres espiritual, tú eres inteligente, hace creer. Creyendo, ¿qué hace? Génesis capítulo 3 leyendo, sale serpiente. Entre todos los animales, más astuta. ¿Qué animales? Serpientes. Entre todos los animales, pero Satanás ahí agarró serpiente. ¿Por qué agarró serpientes? Luego hizo contra Dios. La Biblia explica, ¿por qué Satanás agarró esa serpiente? Única palabra, astuta. La Biblia está escrito, astuta. Entre todos los animales, serpientes más astuta. Astuta, ¿qué quiere decir, hermanos? Yo también busqué internet, diccionario. ¿Qué es significado astuta? ¿Qué es significado? Engaña. Apariencia es, habla bonito, pero atrás tiene otro corazón. Engaña para beneficiarme, engañar. ¿Quién hace? Soy inteligente. Yo puedo engañar fácilmente, ¿sí? Astuta. Serpientes, el astuta, ¿qué quiere decir? Él confía en sí mismo. ¿Por qué confía? Yo puedo mejor, yo soy mejor que otros. Puedo engañar, dice. Ahí Satanás agarró. Porque Satanás es más inteligente, ¿verdad? ¿No? ¿O no? Aún serpiente astuta, pero Satanás más inteligente. Engañar más fácil. San Juan capítulo 13, podemos leer, ¿no? San Juan capítulo 13. El versículo 2. San Juan capítulo 13, 2. Voy a leer, sí, hermano, puede anotar, voy a leer, sí. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, hermanos. Aquí también, diablo a quien agarra, utiliza como su instrumento, luego contra Dios. Como serpiente, ¿cómo estaba, hermanos? Astuta, ¿verdad? ¿No? Astuta, ¿qué quiere decir? Yo puedo engañar. Soy más inteligente, yo más sabio. En ese corazón Satanás trabaja, porque Satanás más inteligentes que se puede engañar. Agarrando esas serpientes hizo contra Dios. Ahí Adán y Eva hizo comer, luego destruyeron sus vidas. Ese es Satanás. San Juan capítulo 13 también, igual versículo 2. Aquí el diablo, ¿cómo destruye Judas Iscariote, hermanos? ¿Cómo destruye? Aquí leyendo, cuando cenaban, como el diablo ya había puesto, dice. ¿Qué ha puesto? ¿Qué ha puesto? Deseo. Nuestros pensamientos. Deseo. ¿En dónde ha puesto, hermanos? Corazón de Judas. ¿Qué hay? Judas, quien es discípulo de Cristo. Él siempre escucha. ¿Qué escucha? La palabra de Dios, hermanos. En ese corazón de Judas Iscariote un día, diablo también habló. ¿Qué habló? ¿Te gusta dinero? Véndelo. ¿Cómo voy a vender? Tú no has visto a Jesús, Hijo de Dios, poderoso, todo puede hacer. Va a salir fácilmente de los soldados.
véndelo, tú vas a ganar. Ese dinero ofrenda. Ese dinero sirve para Jesucristo. Ese dinero apoya a los discípulos. Ah, está bien, tiene razón. Tiene razón, ¿verdad? Tiene razón. Sí, ilegalmente, mintiendo, luego para servir el evangelio. ¿Está bien, hermanos? Pero tiene razón acá. Judas Iscariote, ¿qué hizo? Aceptó, hermanos. En su corazón, ¿qué hay ahora? Escuchó la palabra. Cuando solamente la palabra escuchó, guardó en el corazón de Judas Iscariote, qué cosa haría Judas Iscariote? La palabra va a dirigir. No es de Dios, Judas Iscariote. Aparentemente bueno, pero eso no. Tú vas a ser instrumento de diablos. Tú vas a fracasar. Pero Judas Iscariote aceptó, hermanos. ¿Cierto, no? Le gustó. Tiene razón. Aceptó. En el corazón de Judas Iscariote, ¿qué hay, hermanos? ¿Qué hay? Escuchó palabra de Dios. Después aceptó ese engaño, pensamiento de Satanás. Deseo de Satanás, aceptó. Entonces, desde ahí, corazón de Judas Iscariote estaba lleno. ¿Qué estaba lleno? Satanás, dice. Por eso atrás leyendo, Satanás mismo entra en el cuerpo de Judas Iscariote. Vamos a ver, ¿no? Versículo 27. Y después del pecado, Satanás entró en él, dice. ¿Quién es él? Judas Iscariote. No solamente aceptó ese pensamiento de Satanás, ese corazón de Satanás. Como explicamos, Dios creó al hombre. ¿En qué manera? Imagen de Dios, semejanza de Dios. Ahí recibiría la palabra de Dios. El querer de Dios, el deseo de Dios. Dios bendice. ¿En qué manera? Fructifica, multiplicaos hasta solucionar todas las cosas en nuestras vidas. Señorear, dirigir, conquistar, ganar, triunfar. Pero lamentablemente, Judas Iscariote, escuchando la palabra de Dios, después mezcló el deseo de Satanás, pensamiento de nosotros, entró. Ahí Satanás ya agarró, hermanos, destruyó sus vidas. Porque ¿quién guiando a Judas Iscariote, hermanos? Dios no guía, hermano. Porque imagen de Dios debería entrar la palabra de Dios. Pero ¿qué recibió Judas Iscariote? El pensamiento, sus razonamientos. Parece bien. Parece. Pero ese es de Satanás, hermanos. Aún bueno, de Satanás. Satanás dirigió, luego finalmente se alejó del Señor. Luego quitó su vida, ahí ya murió. Ya casi terminamos, hermanos, terminamos. Esta mañana quisiera hablar, hermanos, ¿sí? Escuchando la palabra muy bueno, hermanos, pero en nuestro corazón solamente creer la palabra de Dios. Tal vez muy buenos mi manera, mis deseos, aún quiero servir a Dios. Pero es mío, no es mío, es de Satanás, hermanos. Una vez, una persona, ¿verdad? ¿No? Me dio dólares, $100. En aquel tiempo nosotros cambiamos 700 bolivianos. Recibiendo $100, nosotros devolvimos 700 bolivianos. Antes de cambiar el cambio. Pero después nosotros ese $100 quería usar, llevamos al banco. Banco se detectó. Falso, dice eso, falso. Cuando antes no sabía ese, falsos billetes. Entonces en mi bolsillo yo metía, qué bien, tengo ¿cuántos? $100. Quiero comer churrasco, empanada, ya puedo comprar.
pero quería usar el banco y quería cambiar, ¿sí? Y entregando, ¿qué dice el banco? Falso, falso. Cuando ya, ¿sí?, se daba cuenta eso, falso es, falso billete, ¿qué hacen ustedes? ¿Cómo eso puede hacer? Maldito sea eso. Voy a romper su pierna, su cabeza, voy a ¡pah! Así. ¿Dónde está él? Luego ya va a seguir, ¿cierto? ¿No? Va a buscar. Señor, ¿sabe? Un hermano, un señor, perdón, no hermano, ¿cierto? Ya, afuera una persona, así me engañó, me estafó, ese fulano malo. Así habla, no habla. Así hace, ¿verdad? ¿No? La mayoría. Hermanos, ¿usted qué está recibiendo ahora? ¿Qué está recibiendo? En su corazón, ¿qué está guardando, recibiendo ahora? Sus razonamientos, sus conocimientos, sus deseos, sus maneras, aquí está lleno en su corazón ahora. Hermanos, ese de diablo, de Satanás ahora. Satanás. Por eso aquí nosotros enseñamos solamente maldad en nuestro corazón. Continuo que sale, hermanos, malos pensamientos para destruir. Porque eso enseñamos, que no confíe más, hermano. Ahora en ese momento también ustedes surgiendo, Satanás desea poner, eso de mí, hay de Satanás. No voy a confiar, no voy a creer, no voy a aceptar, que soy muy frágil, carnal. No puedo confiar en mí. Luego recibimos, ¿qué recibimos? Solamente la palabra de Dios. Cuando recibe la palabra de Dios, es muy feliz, encaja muy bien en nuestra vida. Dios bendice. Dios toda la parte bendice. Sea su casa, sea su negocio, donde sea, fructifica, multiplica, llenas, conquista. Sí, triunfa esa vida, podemos llevar, hermanos. Amén, hermanos. Sí, amén. Entonces, aunque mucha parte nosotros hablamos, pero pueden entender bien, hermanos. Puede captar bien qué quiere hablar esta mañana, hermanos. En nuestro corazón solamente es la palabra de Dios, hermanos. Hay mezcla, mete que nuestros deseos, aún bueno nuestra manera, pero nosotros mete ese de Satanás. Finalmente Satanás va a usar. Luego Satanás va a destruir nuestra vida como serpientes, como Judas Iscariote. En esa manera Satanás va a destruir. Pero ahora solamente escuchamos la palabra de Dios. Primeramente reconociendo Génesis capítulo 6, 5. Nuestro corazón, ¿cómo está, hermano? Llena de maldad, suciedades. Todo continuamente sale maldad. ¿Sí? Amén, hermanos. ¿Eso puede entender? ¿Sí? Así es nuestros corazones. Por eso desde ahora nada puede confiar en nosotros. Negar, confiar no. No, aunque bueno, de mí no es bueno. Va a sufrir, va a fracasar. Yo solamente recibiré, creeré la palabra de Dios. Amén, hermanos. Solamente recibiendo la palabra de Dios, Dios va a bendecir en sus vidas. Luego va a triunfar todas las cosas. Aún viene, ¿sí?, animales, enemigos, etcétera. Pero Dios, ¿qué dijo? El versículo, como Génesis capítulo 3, ¿qué dijo? Capítulo 1. Hemos leído, ¿cierto? Sosgalá, señoread. Dirigir, reinar. Sosgalá, ¿qué quiere decir? Conquistar. Conquistar. Todo podemos triunfar. ¿Sí? Esa vida quiero nosotros también, ¿no? Quiero que todos los hermanos llevando esa vida. Aún viene enemigo, triunfa. Aún viene tristeza, triunfa. Aún viene enemigos, problemas, situaciones, triunfa a través de la palabra de Dios, a través de el corazón de Dios. A eso, a nada es.
Dios va a superar. Yo tengo la palabra de Dios. Dios está conmigo. Yo no acepto mi manera, mi pensamiento, ni un deseo de mí, porque yo soy frágil, débil. Yo sé si va a fracasar confiando en mí. Todos los hermanos esta mañana, viviendo con ese corazón de Dios, Dios va a bendecir. Esta mañana hasta aquí nosotros compartimos.